Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí en la parte del mundo en la que estéis y parte del extranjero. Como siempre, corriendo. Eh, Mucho que hablar y mucho que contar, porque hoy la historia es como las buenas historias, intrincada y tal. Hasta el final no sabes quién es el asesino y estas cosas. Bueno, sí se sabe. Los malos son siempre los mismos. Los norteamericanos, los israelíes, sus socios europeos, los emiratíes. Pero bueno, vamos a ir allá porque vamos a intentar destripar un poco todo lo que está pasando en torno al famoso estrecho de Hormuz eh, y la situación en la que nos encontramos ahora, que es una situación de inicio de una segunda parte, por llamarlo así, de la guerra que comenzó el 28 de febrero y que ha tenido unas semanas ahí de impasse con la famosa tregua de Trump, bueno, una tregua relativa, como sabéis, que no se ha cumplido, pero bueno, porque en el Líbano se ha seguido combatiendo sin parar, porque los israelíes han negado a parar, a hacer ninguna tregua y han seguido atacando el Líbano y por lo tanto Hezbollah ha seguido respondiendo y eso constante todos los días. Con lo cual no ha habido tregua y con lo cual uno de los puntos, de los famosos puntos básicos que los iraníes reclaman para que haya un acuerdo de paz, pues no se da. Es decir, que es que haya un cese total de las hostilidades en todos los frentes, en todos. Y uno de ellos es el Líbano. Bueno, los israelíes son los que tienen la sartén por el mango, son, como diría Trump, los que tienen la baraja y, bueno, como iremos viendo, Trump es un rehén de Netanyahu. Los israelíes marcan el tempo y vamos a una segunda parte de este capítulo de la guerra. Después, ya digo, de esta tregua relativa, ahora se vuelven a reiniciar las hostilidades en una situación, ya la analizaremos, en que Estados Unidos se encuentra sin ideas, sin norte, improvisando y lo iremos viendo cada vez más, gana una idea en Washington y no solo en Washington, de que lo que hay que hacer es destruir la economía mundial. Iremos luego a eso al final. Mientras tanto, mejor dicho, empecemos por hacernos una composición del lugar, porque uno de los protagonistas de estos días ha sido Emiratos Árabes Unidos. Y ahora veremos qué hacen los emiratíes. Así que ahí tenemos el primer mapilla. Versión, luego iremos a la versión ampliada. Esta es la versión resumida. Como hemos contado ya varias veces, esto viene de finales del año pasado. Este enfrentamiento, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están enfrentados a muerte, pero a muerte. Es decir, y están haciéndose la guerra a través de otros, a través de proxies, por delegación, en un montón de sitios. Empezaron en Yemen, esto que tenemos aquí abajo de Arabia Saudí, donde están los Houthis, y la guerra, bueno, como sabéis, empezaron los emiratíes haciendo una ofensiva, luego los proxies de los emiratíes, luego los saudíes haciendo una contraofensiva y al final expulsaron a los emiratíes del Yemen. Y a partir de ahí la guerra se ha intensificado y ahora vuelve otra vez a escalar en un nuevo nivel. Como veis aquí, en color naranja, tenemos a la coalición, yo la llamo la coalición sunita. Aquí ponen coalición rival liderada por Arabia Saudí, eso es muy largo. Coalición sunita, en la que están Turquía, Egipto, como grandes países, Arabia Saudí, los pakistaníes, que aquí no se les ve, y luego, esto es importante recordarlo, el gobierno aquí en naranja, el gobierno de Sudán y Somalia, Somalia reconocida internacionalmente, Eritrea y Djibouti. Y todo esto no es casualidad. Y ahora veremos por qué. Por el otro lado, en el otro lado de la alianza están, aquí le llama Emiratos Unidos, Israel, Etiopía, muy largo. Yo le llamo
la coalición Abraham. Israel, como no, en el centro de todo el lío. Emiratos Árabes Unidos, que como ya hemos dicho algunas veces, se ha convertido con diferencia en el principal aliado de Israel en toda la región, hasta el punto de que los israelíes han llevado sistemas antiaéreos israelíes para proteger a Emiratos Árabes Unidos, lo que no es poca cosa. Igual, tenemos que también nos hemos enterado de que los Emiratos, haciéndose pasar por, o sea, no, mandando gente como si fueran, digamos, ONGs, ayuda humanitaria y tal, en Gaza, se dedicaban a dar las posiciones de Hamas y de las diferentes grupos palestinos para que los israelíes lo bombardearan. Esta es la situación, ¿eh? Pues bien, israelíes y Emiratos Árabes Unidos, bueno, Israel reconoció la independencia de Somalilandia, esta parte que vemos aquí de la antigua Somalia, independizada de hecho, de facto, pero no reconocida internacionalmente hasta que Israel la reconoció a finales del año pasado. Pues bien, junto a esta parte de Somalia, Somalilandia, que es clave para Emiratos Árabes Unidos, porque desde Somalilandia mandaban, digo mandaban, pues ya no mandan, porque los han echado también de Somalilandia a los emiratíes, mandaban, bueno, o llegaban cosas al puerto de Berbera y luego desde Bosaso, que es un aeropuerto aquí entre Somalilandia y Puntlandia, que es esta parte norte de Somalia, también, bueno, pues ahí mandaban un montón de cosas a esto otro que vemos también en color rosa, que es las fuerzas de reacción rápida, es decir, en Sudán, las fuerzas que están enfrentadas a las Fuerzas Armadas, al gobierno de Sudán. Esto no era porque tuvieran especial simpatía y les cayera muy bien lo de las fuerzas de reacción rápida, sino porque el negocio que tienen aquí los... Uy, perdón, que me he ido de... estoy fatal yo, que me voy de mapa. A ver, Fernando, un momento, no cunda el pánico. Que es que ahora. Bien, como estaba diciendo, que se me ha ido el mapa. En este caso, el interés en mandar mercenarios, financiación, armamento, etcétera, a las fuerzas de reacción rápida en la guerra civil de Sudán es porque las fuerzas de reacción rápida en la región que controlan la mayoría de los yacimientos de oro de Sudán. Y ese oro es muy apetecible para los emiratíes, que son uno de los grandes almacenadores, iba a decir, o compradores de oro y exportadores de oro sin ser ellos productores. Es decir, no producen ni un gramo de oro, pero lo consiguen fundamentalmente de África y de lugares como Sudán, en ese contrabando que hacen con la fuerza de reacción rápida oro a cambio de armamento y financiación y mercenarios. La otra parte que está aliada con estos, también por intereses, fijaros que aquí metemos a gente muy diversa. En este caso tenemos ni más ni menos israelíes, o sea, judíos de religión mayoritariamente, Emiratos Árabes Unidos, musulmanes sunitas y etíopes, mayoritariamente cristianos. Luego, aquí no tiene nada que ver el tema digamos, de la religión, sino intereses puros y duros. Y aquí tenemos que Etiopía está aliado con ellos justamente porque necesita desesperadamente una salida al mar. Desde la independencia de Eritrea, aquí en naranja, y en la alianza sunita, musulmanes, bueno, pues se ha quedado sin salida al mar. Y esto es un pequeño gran desastre para Etiopía. Alguna cosa puede sacar por Djibouti, pero Djibouti, como veis, es muy pequeño, también está en la alianza de los suníes. Y la gran operación era sacar por el puerto de Berbera, en Somalilandia, sacar todas sus mercancías y al revés, recibir todo tipo de mercancías a través del puerto, tener esa salida al mar.
Y además, fíjate, una salida al mar ya ha pasado el estrecho de Bab el-Mandeb, con lo cual ideal. Esto se le está poniendo muy difícil porque, como digo, Somalilandia está bajo presión, los turcos han mandado tropas a Somalia con aviones de combate y no es descartable que en algún momento pudieran lanzar una ofensiva contra Somalilandia para incorporarla por la fuerza. Luego Etiopía están también metidos en este lío y además los etíopes, la última denuncia del gobierno de Sudán, han dicho que las fuerzas de reacción rápida están atacando al gobierno de Sudán en territorio sudanés desde bases dentro de Etiopía, con cohetes, con drones, etcétera. Con lo cual, Etiopía estaría de facto, de hecho, ya metido en la guerra contra el gobierno de Sudán. Bueno, pues esto, dicho así, brevemente, para ver ahora lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Ahora vamos a ver una visión de esto, pero ampliada. La visión ampliada es que las alianzas estas alcanzan aún más de lo que cabe. Aquí tenemos este mapilla. Este es de elaboración propia, por eso es un poco chapuza, pero bueno, más o menos se entiende. Pues bien, tenemos los que veíamos, la coalición de Abraham, los israelíes, los Emiratos Árabes Unidos, los etíopes. Ojo, no olvidemos, importante, más importante de lo que parece, aunque estén ambos alejados. Marruecos tiene una alianza muy sólida con Israel, formal, es decir, hay acuerdos de todo tipo, con relaciones diplomáticas plenas, con acuerdos especialmente en el campo de la defensa y entre los servicios secretos, con el Mossad. Es clave, Marruecos es clave. Y luego fijaros, al otro lado, hacia Oriente, la India. La India de Narendra Modi, que hizo una visita a Israel unos días antes de que empezara la guerra, porque hay un elemento común, y es que el partido que gobierna la India, el Bharatiya Janata Party, es un partido hindú, es decir, de religión hindú, y hinduismo radical, y fervientemente y fervorosamente antimusulmán. Con lo cual, la India y Israel tienen estrechas relaciones y otras cosas en el campo de la defensa. Luego la India, de alguna manera, también está metida en este eje de la coalición de Abraham. Y luego, fijaros, dice, pero y aquí Chipre y Grecia. Claro, porque como los turcos están en el otro lado, y los griegos y los turcos tienen reivindicaciones territoriales y se llevan a matar, entre otras cosas, por el tema del Chipre. Ya sabéis que en Chipre hay una parte ocupada por Turquía, no reconocida internacionalmente, y luego el gobierno greco-chipriota, pues donde están los turcos, enfrente van a estar los griegos. Además, como los griegos apoyan a los chipriotas, tienen intereses en esta región, en torno a Chipre, Líbano, Israel, donde hay una buena cantidad de yacimientos de gas, la mayoría de ellos todavía sin explotar, algunos ya sí que están explotando, y el reparto de las aguas territoriales de unos y otros ha sido motivo de conflictos, hay reivindicaciones cruzadas, y evidentemente los griegos apoyan a los greco-chipriotas, con lo cual están en ese lado, en el lado de los israelíes, en azul, de lo que yo llamo la coalición de Abraham. Y luego se puede ver a gente tan aparentemente extraña como los azeríes, como los azerbaiyanos, como Azerbaiyán. Bueno, ¿y estos qué pintan? Pues estos, históricamente, los israelíes, para enfrentarse a Irán, porque no olvidemos que la mayoría de la población de origen azerí no está en Azerbaiyán, está en Irán. Bueno, pues debido a las tensiones históricas que ha habido aquí, de hecho Azerbaiyán perteneció durante mucho tiempo a Irán, pues en el siglo XIX y demás. Pues bien, esta zona de Azerbaiyán, los azerbaiyanos, que además luchaban contra los armenios, ahora ya lo tienen medio solucionado, pero bueno, durante mucho tiempo enfrentados con los armenios, cristianos y demás, pues los azerbaiyanos musulmanes, para que veáis que esto no va de religiones,
musulmanes y además chiitas, estaban aliados con Israel. Israel les proporcionaba una cantidad enorme de armamento e inteligencia y se sospecha, bueno, más que se sospecha, que haya algún tipo de pequeña base israelí de observación, etcétera, en Azerbaiyán. De hecho, al principio de la guerra hubo un incidente poco claro de un hipotético ataque iraní a Azerbaiyán que los iraníes negaron y que todo apunta a que sería un ataque de falsa bandera. Rápidamente Turquía, que tiene mucha influencia en Azerbaiyán, le dijo a los azerbaiyanos: ni se os ocurra meteros en este lío, os quedáis aparte, y a partir de ahí rectificaron y pues, mantienen una posición ahora mismo neutral por la cuenta que les trae. Para que os fijéis cómo esto se va extendiendo, es decir, como aquí tenemos muchos intereses cruzados. Hablábamos de Pakistán en color amarillo, en la coalición sunita. Pues bien, Pakistán, como sabéis, tiene acuerdos con Arabia Saudí firmados antes de la guerra, por el cual los saudíes, los pakistaníes se comprometen militarmente, porque es un acuerdo militar, a ayudar a los saudíes en caso de guerra. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que cuando empezó la guerra, cuando ya se llevaban unas semanas, finalmente los saudíes invocaron el tratado y los pakistaníes mandaron tropas y aviones de combate creo que a la base Bin Sultán, a la que tienen, la principal que tienen los saudíes. Pero es que además, veréis aquí, en este lío que tenemos montado, bueno, unas zonas que he puesto, porque no tenía otra manera de ponerlas, en amarillo-azul, ahí mezcladas, ahí con rayas, y estas son zonas que, como no podía dividirlas, son las zonas que hemos visto antes de Somalilandia, que estaría en azul, de Somalia, que estaría en amarillo, la de Sudán, que estaría la parte oriental de Sudán del gobierno en amarillo con los suníes, la parte, digamos, occidental en azul, las fuerzas de reacción rápida con los emiratíes, los etíopes, etcétera. Y además he metido aquí Libia, porque en Libia, que es un sitio fundamental para hacer llegar, en este caso, ya una vez que Somalilandia no es factible como lugar de entrada de armamento para los rebeldes sudaneses, puesto que han sido echados también los emiratíes por los saudíes de esta región, de Somalilandia, pues una de las vías que tienen es a través de Libia. La parte, simplificándolo mucho, la parte oriental de Libia, controlada por el mariscal Khalifa Haftar, era favorable a los emiratíes, entre otras cosas porque les soltaban dinero. Los emiratíes están muy metidos también aquí en Libia. Bueno, en Libia está metido todo el mundo. Esto es un desmadre. Como veis, tiene aquí una zona de conexión con Sudán y además esta parte controlada por el general Khalifa Haftar podía conectar directamente con Chad, y a través de la frontera amplia que tiene Chad con Sudán también se producía ese tráfico de armas y de mercenarios pagados por Emiratos, ahora llevados por esta ruta terrestre, ya que Somalilandia ha quedado inactivada, ¿no? Desactivada. Pues bien, aquí también han presionado los saudíes y Haftar, por lo menos formalmente, ha prohibido que por aquí pasen los emiratíes, y el gobierno de Chad también ha tenido casualmente unos enfrentamientos fronterizos con los rebeldes sudaneses, y la frontera entre Chad y Sudán está cerrada. Todo ello, evidentemente, gracias a la presión y al dinero de los saudíes, que tienen más dinero que los emiratíes. Y bueno, luego en naranja he puesto aquí el eje de la resistencia, que bueno, que sería no solo entero, es decir, en Irak los kurdos iraquíes estarían del lado de los israelíes, de los emiratíes, etcétera, pero bueno, como no podía poner esto, digo, mejor lo pongo todo en naranja y tal. El gobierno oficial está aquí en alianza con los iraníes. No miremos que Irak, la mayoría de la población es chiita,
y digamos, son por iraníes, las milicias por iraníes son las que están atacando, ya han estado atacando las bases norteamericanas en la región. Luego tenemos el Líbano, que aunque el gobierno es lo que mande Estados Unidos, Israel, pero aquí tenemos a Hezbollah, que es el principal actor, por eso lo pongo en naranja. Aunque no se vea aquí, bueno, pues Gaza y Cisjordania lo ponemos también en naranja, y el Yemen, el famoso eje de la resistencia, bueno, por los Houthis que controlan el estrecho de Bab aunque sería lo que es más o menos la antigua Yemen del norte, ¿no? Pues bien, este lío, como veis, esto se extiende. O sea, aquí lo que tenemos es una serie de conflictos concatenados que se amplían y se pueden seguir ampliando, ¿eh? Y que si esto se sale más de madre, puede implicar, como ya han dicho los israelíes varias veces, de que después de los iraníes van los turcos por el enfrentamiento que tienen israelíes y turcos en Siria, por el control de Siria, y la cosa se puede desmadrar ya con potencias, aparte de Israel, con potencias como Pakistán, que es una potencia nuclear. Y claro, donde esté Pakistán, como veis, al lado contrario está la India. Estos son clásicos, ¿no? Lo de Turquía y Grecia. Bueno, pues si Turquía está en una alianza, bueno, los dos están en la OTAN, eso es lo único que coinciden, pero digamos, están enfrentados, es decir, de facto, si unos van con unos, los otros van con otros. Y pasa igual lo mismo con la India y con Pakistán, ¿no? Bueno, pues esto, grosso modo, más o menos, es el lío que cada vez implica más y que cuando empezó más países y cuando empezó la guerra, este episodio de la guerra, se quedó por un momento, digamos, en un segundo plano ese enfrentamiento sunita de Arabia Saudí contra los emiratíes, pero hasta ahora se retoma. Ya vamos a dar el siguiente paso. Dice, bueno, y esto, pues ahora vamos a explicar lo que está pasando ayer, hoy, esta semana, en lo que llevamos de esta semana, desde el domingo, y aquí vemos otro mapa. El corredor estratégico, energético, desde Habsam, bueno, no sé cómo se pronuncia esto bien, Habsam, o Sam, algo así, y Fujariat. Fujariat, este es un oleoducto, y esto es clave. Aquí tenemos Emiratos Árabes Unidos, la mayor parte de sus yacimientos de petróleo están por aquí, en la costa, bien en el mar o en tierra, pero en torno a la costa emiratí. Aquí tenemos Dubái, Abu Dhabi. Ahora mismo con el estrecho de Hormuz, que lo tenemos aquí cerrado, pues no tienen ninguna opción de exportar, importar, nada. Pero, siempre hay un pero, como veis, los Emiratos Árabes tienen una salida al Golfo de Omán. Si bien el estrecho de Hormuz está dividido entre la parte iraní y la parte omaní, esto que vemos aquí, la parte sur, pertenece a Omán, pero los emiratíes tienen, ya digo, una salida al otro lado del estrecho de Hormuz, al Golfo de Omán, y desde hace mucho tiempo, viendo las posibilidades de una guerra en la región y de que se cerrara el estrecho de Hormuz, construyeron un oleoducto que desde esta terminal de Hassam va directamente a Fujairat, que es una gran terminal de exportación de petróleo emiratí. No tiene la misma capacidad de exportación que tendrían los emiratíes, los Emiratos Árabes Unidos, exportando a través de petroleros por el estrecho de Hormuz, pero algo hace, ¿no? Como se suele decir, menos es nada. Pues bien, esto ha sido bombardeado. Ya fue bombardeado inicialmente un par de veces, pero ayer fue bombardeado por los iraníes. Si los iraníes destruyen completamente esta terminal, el desastre para los Emiratos es total. Todo esto ha llevado, con este enfrentamiento solapado detrás, a que los Emiratos Árabes Unidos hayan salido de la OPEP. Como sabéis, el 1 de mayo se hizo oficial la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la que es cabeza de toda la vida Arabia Saudí. El enfrentamiento en máximos. Todo ello para bajar el precio del petróleo, intentando hacerlo a través de sus exportaciones hacia Fujairah. Pero si Fujairah queda inactivo,
y todo apunta a que va a quedar inactivo, pues como dirían en la película Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Pues los emiratíes tendrían un problema y de los gordos. Ahora vamos al siguiente mapa, que más, este es más clarito, el que viene ahora, este es más lío, pero es fundamental. Bien, aquí lo tenemos. Digo, esto no hay quien lo entienda. Pues efectivamente, no hay quien lo entienda, pero haremos lo posible porque más o menos quede clara la cosa. Bueno, pues aquí tenemos los Emiratos Árabes Unidos en naranja, en amarillo Irán. Aquí se ve mejor en morado Oman. Aquí se ve muy bien cómo el estrecho de Hormuz, aquí lo tenemos, está controlado por los iraníes, al norte el amarillo, y por los omaníes al sur, aquí en color morado. Omán, es importante decirlo, es un país relativamente neutral, también neutral en esta guerra, es un histórico mediador para mil y un asuntos en la región. Omán ha desempeñado siempre ese papel de mediador, ya lo habéis visto en todas las conversaciones que ha habido entre norteamericanos y iraníes, pues la mayoría de las veces han sido los omaníes los que se han dedicado a hacer ese papel de mediador entre ambos, ¿no? Y no solo en este caso, ya digo, históricamente un país muy interesante, un país mediador, también tiene petróleo, también exporta petróleo, pero no es uno de los grandes exportadores de petróleo de la región, como pueden ser Arabia Saudí, Irak, Irán o incluso los Emiratos Árabes Unidos. Pues bien, lo que hemos dicho antes, aunque aquí no se ve, pero más o menos ese oleoducto que va pum, 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 hasta el puerto de Fujairah, que se ve aquí justo debajo, veis aquí dos líneas trazadas en color así amarillo con los bordes rojizos. Bueno, pues esto es la demarcación oficial que han hecho los iraníes, diciendo que a partir de aquí toda esta parte del estrecho de Hormuz lo controlan ellos y que hay que pasar por la zona de la isla del Arak, que es aquí esta que casi no se ve, para poder transitar de un lado al otro y que, por lo tanto, hay que pagar peaje. De hecho, ya lo han oficializado. Hoy mismo veía un documento en el que ya hay un organismo dedicado a un organismo oficial iraní especializado en el tránsito del estrecho de Hormuz por la parte iraní y de cobrar el peaje correspondiente a los barcos. Como digo, importante, las relaciones de Irán, por lo tanto, con Omán son buenas. De hecho, quitando un par de casos así aislados, Omán no ha recibido ningún ataque por parte de Irán. Luego, los omaníes aquí se mantienen en una neutralidad y bueno, son los únicos que están salvándose de la quema. En la región, por su buen hacer, y por saber nadar en aguas turbulentas y servir de mediadores a unos y otros. De hecho, los omaníes también tienen una base norteamericano-británica, pero no la han atacado los iraníes, entre otras cosas, porque ya está, como veis, Omán está al otro lado del estrecho de Hormuz, la mayor parte, y en el Golfo de Omán, que lleva el mismo nombre. Pues bien, veis, estas zonas están ya delimitadas y fijaros que no es casualidad que estas zonas acotadas por Irán comprendan algunos puertos clave del Golfo Pérsico, como este de Ras al Naimah, joder, esto no es impronunciable, Aimah o algo así, de verdad, esto a mí me trae fatal, por la calle de la Amargura. Fijaros, antes de establecerlo, el día anterior, por la noche, ya dieron la orden, ya más o menos intuíamos que algo iba a pasar, porque los iraníes dijeron a toda la gente que está aquí, a todos los barcos que estaban atracados aquí, que se vayan porque esto es una zona de control, va a ser una zona de control, y tuvieron que irse hasta Dubái, los mandaron a Dubái, porque si no podían ser atacados por los iraníes. Y fijaros que aquí la línea no es casual, que vaya desde Irán, pum, 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 hasta prácticamente la frontera de la frontera sur de esta zona de los Emiratos con Omán, y claro,
dentro de este área cae el puerto de Fujairah, con lo cual es susceptible, puesto que se ha delimitado así por los iraníes, de ser atacado y destruido por los iraníes, puesto que todo lo que está entre estas dos líneas que vemos, respetando eso sí las aguas territoriales de Omán, que están minadas, el estrecho de Hormuz está minado ahora mismo, pues entra dentro de lo que los iraníes consideran que es territorio controlado, y más en esta guerra por ellos, para tener bloqueado el estrecho de Hormuz. A partir de ahí, los norteamericanos han hecho un desastre, un pastiche, algo que no tiene mucho sentido, pero bueno, como en esta guerra todo lo que llevan haciendo no tiene sentido, pues bueno, se han sacado esto de la operación Libertad de no sé qué, es que es de risa. Es decir, que lo que hace es intentar por las costas de Omán que buques puedan pasar de una forma confusa, porque ni siquiera tienen claro, o sea, no han dejado claro si ellos iban a escoltar los barcos. Al principio dijo Trump que sí, luego sus propias fuerzas de defensa y demás lo desmintieron y dijeron, no, bueno, no lo vamos a escoltar, que es que eso es muy peligroso. Lo que vamos a hacer es que les vamos a guiar, que no es lo mismo, les vamos a decir por dónde tienen que ir. Ha habido intentos de pasar por parte de algún que otro barco militar norteamericano que han sido rechazados, incidentes, varios barcos han ardido por intentar pasar por aquí. Pues esto es lo que, tal y como está ahora la cosa. Atentos, porque todo esto indica que los Emiratos van a ser, ya lo están diciendo los iraníes, en caso de reanudación del conflicto a gran escala, es decir, que los norteamericanos y los iraníes bombardeen como hacían antes, ya ha especificado, bueno, Trump y compañía, el secretario de guerra y demás, Peter Hegseth y tal, todo parece que el plan, vamos a llamarle plan por llamarle de alguna manera, que el plan es el siguiente. Bueno, atacamos, sí, hacemos lo que no hicimos y fue fruto de prórrogas y treguas hasta ahora, es decir, atacamos las instalaciones eléctricas iraníes y también algunas infraestructuras críticas, tipo infraestructuras petroleras y demás, solamente con bombardeos aéreos, que sería una operación limitada en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen municiones, no por otra cosa. Como hemos hablado de antes, ahora mismo Trump se encuentra en una situación en la que no sabe qué hacer y no tiene ninguna buena salida. De ahí que estén constantemente improvisando y ahora hacemos un bloqueo, ahora nos inventamos lo de esta operación absurda que no se puede llevar a cabo porque está minado. Quiero decir, de hecho creo que ha habido ya alguno que ha tocado con una mina o le falta poco. Bueno, ¿para qué? No. Pero bueno, algo hay que hacer para que dar la apariencia de que se tienen ideas y de que se están desarrollando esas ideas, aunque no se tenga ninguna idea en la práctica. Ninguna idea, digamos, razonable. Pues bien, digo esto por este rollo porque los iraníes ya han dicho que si los israelíes y los norteamericanos atacan a Irán, ellos se van a cebar, van a atacar, por supuesto, a los israelíes, al resto de los países, o la mayoría de los países de la monarquía del Golfo, pero se van a cebar con los emiratíes. Ha habido noticias, esto nunca es difícil de probar, pero ha habido noticias, esto es importantísimo, de que los iraníes han establecido conversaciones con los saudíes. Recordad esto, todo este rollo que he soltado al principio del enfrentamiento entre saudíes y emiratíes, ahora se entiende por qué. Pues porque si eso es cierto, esa noticia, los iraníes habrían hablado con los saudíes, les habrían prometido, mira, cuando se reanuden, porque se van a reanudar, ya lo digo, las hostilidades a gran escala, vamos a atacar bases en Kuwait, en tal, en muchos sitios, nos vamos a centrar en vuestros enemigos, en los emiratíes, vamos a dejar el país como un colador y a vosotros, pues a lo mejor os cae alguna testimonial, pero no vamos a bombardear, de tal manera que saldríais ganando.
Bueno, pues tiene muchos visos de que esto sea así. Ahora mismo la situación en Emiratos Árabes Unidos es crítica. De hecho, han suspendido, por ejemplo, todas las escuelas, universidades y tal. Esto ya no están dando clases y las clases se dan online. Que quede claro que con el estrecho de Hormuz, que siempre hablo de lo que sale, pero no de lo que entra. Es decir, que es que el estrecho de Hormuz también, y es fundamental para el abastecimiento, por ejemplo, de todo tipo de comida, de alimentos, para todas estas monarquías, que no tienen prácticamente nada de agricultura, porque están en desiertos, y que tienen que importar todo lo que comen, por ejemplo. Bueno, tienen que importar un montón de cosas. Aquí no tienen más que petróleo, gas y arena. Y esto también es importante, porque el desabastecimiento también puede ser clave en temas como la comida, por ejemplo, por citar solo algo. Pues bien, vamos a la siguiente, porque claro, y la cuestión es, si ahora Trump, ¿qué planes tiene para escalar? Bueno, pues en la siguiente foto, aquí la vemos, aquí se ve dónde están más o menos los portaaviones. Esto es de hace poco, creo que es del 4 o así, una cosa de estas, o del 3, pero da igual. Me acerco así porque como soy gato, lo estoy viendo aquí en el ordenador, en el buen pimiento. Pero bueno, fijaros, aquí bueno, están en varios colores. Aquí tenemos, por ejemplo, en verde los que están por aquí activos. En los que están en puerto, me parece que pone en azul, y los que están en mantenimiento en rojo. A empezar, de los 11, ahora lo iremos explicando, de los 11 portaaviones, de los 11 portaaviones con sus correspondientes grupos aeronavales que tiene Estados Unidos, ya vemos 4 en rojo. Estos 4 están en mantenimiento. Esto no se puede usar. Aquí los mantenimientos son de un año para arriba. Olvídense, señores, de estos 4. En concreto, voy a ver si lo puedo ver esto. A ver, espérate. En concreto, voy a meter la cabeza, con permiso. El Ronald Reagan, el John C. Stennis, el Harry Truman y el Carl Vinson. Estos 4 descartados, de los 11. Bien. Luego tenemos que está en esto que pone el entrenamiento, en naranja, que está en una fase que ni estás parado, ni estás, es decir, ni estás en mantenimiento, pero tampoco estás en activo. Estás en una fase de transición. Aquí tenemos a otro que es el Roosevelt, el Theodore Roosevelt. En naranja. Todos estos en el Pacífico, en San Diego, que es la gran base del Pacífico, y la del Atlántico, Norfolk. Bueno, pues en Norfolk tenemos a este que está en puerto, que es el Eisenhower. Bien. ¿Y qué tenemos en verde? Bueno, ojo, en verde, pues digo ojo porque en verde va, bueno, y en Japón siempre hay portaaviones, en el Pacífico, obligatoriamente, tenemos al George Washington, en azul, que está aquí. Bien. Y ahora tenemos los que están en el lío, en verde, en el lío del Golfo Pérsico. Ojo que aquí no solo están portaaviones, aquí también se señalan estos que veis que son como más cortitos, así, que son buques de asalto anfibio. Hay uno que está aquí, que es el Iwo Jima, que este participó en todas las operaciones contra Venezuela. Y luego están 2 que llegaron, uno primero, esto después, es decir, el primero que llegó fue el Trípoli y el segundo que llegó es el Boxer. Estos son buques de asalto anfibio, no son portaaviones. Ahora mismo tenemos 2 en el Golfo Pérsico. Bueno, uno está por la India, más o menos, creo, que es el Boxer. El Trípoli ya lleva un tiempo allí. Y digo había, 3 portaaviones. El Gerald Ford, que lo vemos aquí más o menos colocado en el Mediterráneo, el Abraham Lincoln y el George C. Bush. Ahora mismo en la región solo están el Abraham Lincoln y el George C. Bush, porque el Gerald Ford está hecho polvo y ha tenido que volver, otra vez estaba en el Mar Rojo, ha tenido que volver
pasar el canal de Suez y está en camino de volver a su base en la costa atlántica, en Norfolk, y que le hagan un buen mantenimiento porque lleva más de 10 meses y ya no está para nada. Recordar los atascos en los retretes, en los váteres y las inundaciones correspondientes de excrementos varios. El famoso pequeño incendio de la lavandería de más de 30 horas. En fin, aunque cada vez que pasa una cosa de estas, se atracó un puerto para reparar la fontanería o para reparar los camarotes incendiados, etcétera, pero todo apunta a que está bastante tocado y que no está para muchas bromas. Luego solo tienen 2 portaaviones aquí y 2 buques de asalto anfibio y no se espera nada más, en principio. Y si pudieran mandar algo más, tardaría en llegar, y bastante. Así que lo que yo siempre digo, cuando queráis ver dónde la quieren liar los norteamericanos, uno de los elementos importantes para indicar cómo está la situación es ver dónde están sus portaaviones, en qué sitios. Y esto explica, ahora mismo, entre marineros, aquí hay un montón de gente, marineros, aviadores, en los portaaviones, los marines, en los buques de asalto anfibio, luego un montón de gente de mantenimiento, también en Israel, en Jordania, para los aviones y los aviadores norteamericanos que están en las bases de Israel y de Jordania, en fin. Aquí hay un montón de gente diversa, o sea, la mayoría de la gente que hay ahora mismo en toda esta región no es combatiente, podemos decir en términos amplios que tienen que ver con la logística, fundamentalmente, pues habrá aproximadamente unos 50.000, como mucho 60.000. Con esto no les da ni papipas. Es decir, no ya para Badilian, que es un disparate, esto ni llevando toda la flota, y no, esto es inviable. Es decir, no hay capacidad militar para ello. Pero para una operación limitada, con tropas de tierra, no les da. Para tomar la isla de Har, no les da. Para intentar tomar las islas del estrecho de Hormuz, estas que hemos visto, en la zona iraní, tomar el puerto de Bandar Abbas y tal, no les da. Para tomar algunos de los puertos, como el de Yab en el Golfo de Omán, como el de Haqs o el de Chabahar, no les da. De ahí que estemos viendo desde hace ya varias semanas el desastre más absoluto, la improvisación más absoluta y el ir tirando como se pueda y huyendo hacia adelante. ¿Y qué ha sido eso? Pues primero las negociaciones estas fallidas en Pakistán y tal, que no sé qué, todo paripé, porque no se iba a hacer ninguna concesión por parte de los norteamericanos, se iba con una propuesta maximalista, y claro, la propuesta maximalista la puedes hacer todo cuando ganas, pero no cuando vas perdiendo, que esta es otra cosa muy importante, y los norteamericanos van perdiendo. Bien, la otra, pues lo que hemos visto del bloqueo. Bloqueo para el que los norteamericanos no tienen suficiente digamos, naves de combate. Para hacer un bloqueo estricto, para interceptar algunos barcos, sí. Y eso es lo que han hecho, interceptar algunos, mandar algunos que volvieran y que retornaran y que no cruzaran. Pero esto, además, tiene un problema, como ya hemos señalado otras veces. Los bloqueos, bueno, primero Irán no es una isla, con lo cual es difícil de bloquear, porque tiene muchas conexiones terrestres, incluso con aliados, como puede ser a través del Mar Caspio con Rusia, directamente desde sus puertos del sur hasta los puertos del norte rusos. Pero las batallas hacia Central, hacia China, es decir, la misma Pakistán con la que tienen frontera. De hecho, Pakistán ha abierto, esto es importante, Pakistán ha abierto todas sus conexiones, ahora vamos a esto, todas sus conexiones para que pasen todo tipo de vehículos y de mercancías. Y porque a Pakistán le interesa que Irán sobreviva esto. Y como digo, no había opciones. El bloqueo, si tiene efecto, es un bloqueo a largo plazo. Es decir, y más con un país como Irán. Ojo, esto no quiere decir que el bloqueo no terminara haciendo daño a Irán, que sí le haría daño, y mucho.
De ahí que los iraníes estén preocupados, pero no es algo inmediato. Es decir, no es algo que digas, no, es que hago un bloqueo y en 2 semanas, en un mes, 2 meses, ya estos se quedan aquí muertos de hambre. No, llevaría mucho tiempo. Y lo que no tiene Trump es tiempo. Pues bien, vamos al siguiente. Visto esto, ya tenemos más o menos claro el asunto. Aquí hay una cosa, simplemente un dato, daros un dato. Ojo, porque ahora, al final entraremos en cómo va el lío. Pero ahora mismo, con la guerra en el Golfo, Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador de crudo, de petróleo del mundo, superando a los saudíes. Habitualmente saudíes y rusos andaban ahí, unas veces eran los saudíes los primeros, a veces los superaban los rusos, ahora se han convertido los norteamericanos, debido a que no está saliendo petróleo del Golfo Pérsico. No, no por otra razón, no es porque hayan aumentado muchísimo la producción, no. Tampoco pueden aumentarla mucho, no. Es simplemente por eso. Luego están siendo beneficiados por ello. Por lo menos temporalmente. Luego ya veremos. Y no olvidemos una cosa. Todo este lío. Aquí nos vamos al siguiente mapa. Este que lo he enseñado ya un montón de veces y estaréis hartos de verlo. Y nos viene muy a cuenta, ¿por qué? Porque dices, hombre, todo este lío que tenemos montado viene a cuento de que hay que ir a por China. Ya lo hemos contado muchas veces, no me voy a detener en ello. Había dos maneras a lo bruto de ir a por los chinos, es decir, a lo grande. Una era colapsando en Rusia, con eso no han podido, con la guerra de Ucrania, a través de la guerra de Ucrania, la OTAN, etcétera. Esta era la opción de los demócratas, preferida de los demócratas. Otra, la preferida de Trump, tanto en su primer mandato, que no le dio tiempo a hacer mucho, bueno, hizo bastante. Se salió del tratado nuclear que habían firmado los europeos, los occidentales de Estados Unidos con Irán. Pero bueno, y la opción preferida de Trump, cargarse a Irán. Ambos son aliados estratégicos de China, porque le suministran materiales, sobre todo petróleo, gas, pero no solo ello, muchas más cosas, y forman parte además de la ruta norte y la ruta sur de la iniciativa de la Franja de la Ruta de los chinos, con lo cual este triángulo es, como digo, crítico y esta alianza es imbatible, en principio. De ahí que los norteamericanos han intentado, como ya no pueden ir a por los chinos, han intentado ir a por los chinos, es decir, perdona, ir a por los rusos y luego por los iraníes. Ya no pueden ir a los chinos. A por los chinos directamente saben que tienen muchos problemas. En una guerra híbrida como la que estaban haciendo económica, los aranceles han fracasado, las sanciones han fracasado, no solo han fracasado, sino que han llevado a una aceleración del desarrollo tecnológico de los chinos y cada vez se ven más apurados porque los chinos les están sobrepasando en todo. Bien, aquí nos pone Santiago, un mapa de Ucrania y tal, bueno, pues todo lo que están bombardeando ahora mismo los ucranianos de refinería, depósitos de petróleo, etcétera, en Rusia, evidentemente, es para fastidiar a los chinos en última instancia. A los rusos, obviamente, en primera, pero a los chinos en última instancia. Bien, y entonces seguimos. A ver, vale, bueno, esto, aquí veis a Marco Rubio mientras está en la guerra. ¿Qué está haciendo Marco Rubio? De DJ. Tal cual. En una fiesta familiar, Marco Rubio, aquí el cachondo, es decir, haciendo de DJ. Y dices, pero esta gente no es seria. Es decir, Marco Rubio haciendo de DJ en una fiesta familiar y se ve ahora ahí el tipo cantando, bueno, el DJ oficial, no el amateur, que es Marco Rubio, el secretario de Estado, y se ve ahí un montón de gente pegando saltos y gritos y tal, mira, veis, ahí tal, no sé qué, mira, ahí, ahora veréis ahí a un montón de gente borrachos como cubas, ahí pegando gritos. Dice, pero, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es la seriedad de la primera potencia mundial, que mientras tienen montado este desmadre, pues Marco Rubio, ¿a qué se dedica? Pues a esto. Dices, bueno, ¿en manos de quiénes estamos? Pues estamos en manos de esta panda. Pues bien,
mientras Marco Rubio hacía de DJ improvisado. No quiero dejarme algunas perlas que hemos tenido recientemente, como la de Macron. Alors, rien n'est simple et rien n'est écrit. La guerre continue en Ukraine. Beaucoup des voisins ont encore toutes les options ouvertes. Mais je sais que les choix que l'Arménie est en train de faire, que nous sommes en train de faire à ses côtés, obligeront tous les voisins à clarifier leur jeu. Et nous à leur demander, êtes-vous avec les Européens ou contre? Ce qui s'est passé aujourd'hui a quelque chose d'irréversible. Parce que par tout ce chemin, nous avons replacé l'Arménie au cœur de l'Europe géopolitique. Tremendo. Macron ni más ni menos que dando ultimátums. ¿Para qué vamos a andárnos con tonterías? Oye, puestos a decir estupideces, a mí no me gana nadie, debió pensar Macron. Ibai dice, esto es en una conferencia, bueno, una conferencia que ha habido y tal, con respecto a Armenia, en la que se han reunido un montón de líderes europeos, porque los armenios, como sabéis, se han pasado al bando occidental. Dicho así muy rápidamente. Bueno, pues allí han ido todos y tal para felicitarles y decirles que estarán en la Unión Europea, no se sabe cuándo, pero estarán y tal. Y ahí donde este impresentable nos dice y dice, oiga, ¿qué hay que hacer como los armenios? Que se han acercado a Europa. Y una de dos, o están con nosotros o están contra nosotros. Esto es una cosa... Vamos, los diplomáticos deben estar escandalizados diciendo, pero ¿cómo puede ir este impresentable y soltar un discurso en el que esto no lo, bueno, puede hacer Estados Unidos, que es la principal potencia mundial militar y en muchos ámbitos, pero este que es un don nadie de un país que está al borde de la quiebra, de un país que está ya sufriendo las consecuencias de la guerra del Golfo y tiene gasolineras ya que están cerradas, porque no tienen combustible, es decir, no tiene gasolina, diésel, ni nada. Pues este señor va y se marca lo de estáis con nosotros, estáis contra nosotros. Es decir, un ultimátum. Se está con Europa, se está contra ella. Estos son nuestros políticos. Estos son los impresentables. Pero ¿cómo puede decir alguien responsable de un país importante, líder de la Unión Europea, estas barbaridades? Bueno, pues porque Macron, claro. ¿Qué vamos a esperar del chiquilicuatre del Dundis, de Don Nadie? Este es Don Nadie, un Don Nadie. Pero bueno, ya he visto. Ahora, esta señora. It's difficult, of course, to have the technological solutions that there's no any way to circumvent or try to circumvent, of course, the rules. But now, when we are setting the rules in place, of course, we have to also have ways how we are able to implement this. And now we don't have that kind of age verification tool at all, which is protecting the people's privacy, and in the same time, which is cyber secure and secure all the levels. So this is our solution for that. But of course, it's also important part of next steps also to look that it shouldn't be circumvented. And especially, of course, we are especially looking at that kind of high-risk services now. We just a few weeks ago, we published preliminary findings on against 4 porn platforms, and these, for example, are seen as a high-risk services that they have to have very strong age verification tool in the place that they can be sure that users under 18 years, they are not having access to these porn platforms, for example. So that's why that kind of privacy preserving solutions are very much needed. Bueno, este rollo que nos ha soltado esta señora de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y tal, ¿qué tiene que ver? Ahora lo explicamos. Fijaros que ha estado dando circunloquios y tal, bueno, es difícil, hay que implementarlo y tal. ¿Por qué? Porque es que el mundo Orwell lo tenemos ya aquí. Es decir, la distopía orwelliana ya está aquí y además a lo grande. La Unión Europea ya está implementando bajo el pretexto de que no, bueno, la pornografía y otras cosas terribles no se pueden suministrar a los menores de 18 años y tal, para que no puedan acceder en línea, y entonces hay que controlar las redes sociales y demás. Esto ya lo están haciendo, ¿eh?
como está diciendo esta señora, que está justificando, bueno, como estamos empezando, todavía no somos muy eficaces, pero estamos en ello, ¿eh? Esto lo vamos a controlar. Y claro, ¿y cómo puedes saber si alguien tiene 18 años o no? En principio, pues, por ejemplo, con los carnets digitales, que es lo que nos van a meter este verano. Y pues, claro, con los carnets digitales ya podemos saber quién tiene 18 años y quién tiene 18 años, pero la privacidad la hemos perdido completamente, ya lo saben todo. A través de ese carnet digital van a saberlo todo. Esta es la idea totalitaria que tiene la Unión Europea y que bajo el pretexto de proteger a los adolescentes, simplemente lo que está haciendo es montando un sistema de control y vigilancia absoluta sobre los ciudadanos de la Unión Europea. Por eso siempre digo que hay que acabar con la Unión Europea cuanto antes mejor, porque es un proyecto totalitario absolutamente, bueno, neoroboliano, tremendo. No quería dejar de poneros esto porque esto no es futuro, ya está, ya lo están implementando, como veis, ya está diciendo la señora, no, bueno, pues es que todavía no es preciso, pero ya 4 plataformas grandes de pornografía, por cierto, las grandes plataformas de pornografía, tipo OnlyFans y tal, o de cosas de estas, suelen estar, la mayoría de ellas, en manos de judíos. De hecho, OnlyFans, su propietario es un judío, pero bueno, en fin, pues eso, que ya nos están controlando, que esto lo tenemos aquí. Y aquí tenemos al señor Fico. Vamos a ver qué nos cuenta Fico. Ktokoľvek môže za mnou prísť a porozprávať mi niečo, že prečo sa ja stretávam s ruským prezidentom Putinom a prečo by som sa s ním nemal stretnúť. Ja sa stretnem s Putinom, predtým ma všetci kritizujú a keď sa vrátim po stretnutí s Putinom, tak sa ma všetci na toaletách v Bruseli pýtajú, že čo povedal. Tak hrdinovia, prečo teda nejdú a nekomunikujú tiež s ním? Veď my sa musíme baviť s tými ľuďmi. A preto my vsádzame na komunikáciu so všetkými. A ver, os explico lo que nos cuenta Fico. Fico, tenemos a la vuelta de la esquina el 9 de mayo, la celebración del final de la Segunda Guerra Mundial, con un desfile en la Plaza Roja, en la que van a ir, como siempre, varios invitados, entre ellos Robert Fico, y bueno, pues va a hablar con Putin. Y claro, aquí dice algo, nos cuenta algo que es muy gracioso. Y dice, bueno, yo iba allí como invitado porque yo fui invadido por la Alemania nazi y tal, y pues bueno, las tropas soviéticas libraron Eslovaquia y tal, pues entonces pues me congratulo de que eso sucediera, ¿no? Y por lo tanto voy a celebrarlo con Putin, la cosa más normal del mundo, o que debiera ser lo más normal del mundo. Bueno, y claro, dicen, y en Bruselas les montan el pollo, tal, la amenaza, lo típico de Bruselas, todas estas cosas que hacen. Y todos dicen, no, hablar con Putin está prohibido, es el demonio y tal. Y dicen, pero luego cuando vuelvo, todos me preguntan que qué me ha contado Putin. Pues vayan ustedes a hablar con Putin. Es decir, no sean ustedes hipócritas. Pues esta es la Unión Europea. Es decir, esto es Bruselas. Ojo, atentos a ese día 9, porque Zelensky, veremos si lo cumple o no, ha prometido atacar con drones el desfile de la Plaza Roja, que todo apunta a que va a ser un desfile restringido. Ante las amenazas de Zelensky y la mayor capacidad que tiene Zelensky actualmente de lanzar grandes cantidades de drones de largo alcance. Bueno, vamos a ver, porque este 9 pueden pasar muchas cosas, este 9 de mayo. ¿He dicho 9 de junio? No, 9 de mayo. No sé ni lo que digo. Bien, y solo quiero citaros una cosa, rápidamente. Una de las tonterías que dijo, a ver, ya sabéis que tal está diciendo tonterías, pero simplemente os digo lo que dice aquí. Bueno, lo que dice es, empieza a decir aquí, dice, tenemos una guerra ahora mismo. Dicen, ¿por qué está tardando tanto? Y dice Trump, justificándose, estuvimos en Vietnam 19 años. Joder, pues lo ha doblado el tiempo, porque 19 años, ni de coña, vamos. Dice, o sea, se lo inventa todo, se lo inventa. En Irak, durante muchos años, ahí ya dice, ni siquiera lo sé, ¿qué más da? 10 años, dice luego. En Corea durante 7 años, estuvieron 3. Y ni siquiera mencionaré la Segunda Guerra Mundial. Eso es una tontería. Es que se inventan las cifras, se inventa todo. Lo pongo como ejemplo de que no hay que hacer mucho caso a lo que dice Trump. Porque la mayoría de las cosas, el 90% de lo que dice son mentiras, como esto, es decir, tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien,
Con esto, más o menos, tenemos ya el perfil dibujado. A ver, Santiago, ya sabes que yo soy un desastre. ¿Cómo vamos de tiempo? Mientras Santiago me dice, recordar varias cosas. Uno, hay que seguir a nuestro canal amigo de Guerras y Geopolítica. Muchas de estas noticias las encuentro en Guerras y Geopolítica. Están constantemente poniendo noticias las 24 horas del día y siempre podéis estar informados. Dos, importante. También, el likes, a ver si lo pongo aquí, likes, muchos likes, es fundamental, que las cosas, como ves, están muy negras, que con lo del carnet digital y tal la vamos a pasar canutas, y especialmente los que hablamos en público. Dos, ya sabéis, el algoritmo nos persigue. Compartir, como yo digo, fundamental, compartir con vuestros amigos y con vuestros enemigos, que eso se enfadan muchísimo y los expanden por todos lados y eso cuenta. Y luego poner cosas, escribir cosas y tal, y este calvo, pesado, tal, no sé qué, todo vale, todo cuenta. Y aquí me pone 666 Don Satanás 666. ¿Habrá que volver a rular CDs y DVDs con contenido que interesa? Mucho me temo. Buena pregunta. Yo creo que habrá que volver incluso más atrás, a épocas prehistóricas. Yo que soy, que nací antes que muriera Franco, pues claro, al fenómeno de que cuando muere Franco, al poco tiempo ya empiezan a salir las primeras revistas porno en España, Playboy y tal, todas estas, que no se publicaban, lógicamente. Pues tenemos que ir a las revistas, ¿no? Entonces, me acuerdo que los kioscos, voy a decir un poco aquí de tal, pero muy rápido, que los kioscos, cuando yo era un chaval y tal, pues ibas allí a comprar la revista y tal, no sé qué, en teoría era para mayores de 18 años, pero la mayoría de los kiosqueros, de los puestos de venta de periódicos y demás, te la vendían sin ningún problema. Bueno, pues sí, habrá que hacer cosas de estas, visto lo visto, CDs, DVDs, en fin. Y no solo para pornografía, porque esto es pornografía política o geopolítica, que al final tendremos que distribuir CDs de geopolítica y pasarlos de contrabando, ¿no? Como los libros prohibidos y estas cosas. Dice Himsis o algo así. Fernando, tengo información sensible que os puede interesar. No, coña. Ah, pues me lo mandas a te mando, o ahora te pongo por ahí el correo electrónico donde pueda escribir en probado. Vale, sí, pues te mando un correo electrónico ahora, te lo dejo por ahí y para que me puedas mandar lo que sea y estamos en contacto. Espero que no sea el final de el final de la humanidad, porque nos avisas de que dentro de un par de días los norteamericanos van a lanzar un ataque nuclear. Pero bueno, vamos a ver, de Trump todo es posible. Bueno, ¿hay alguna cosa más? Santiago, tú eres aquí el director de orquesta. Si no, recordad, mañana no está Ezequiel. Está de viaje, está volando, está volviendo a Alemania. No sabemos qué pasará con Ezequiel en Alemania. ¿Le detendrán? ¿Le reclutarán? En fin, me preguntan también por aquí. Puede ser, me pregunta Agustinta de Garrido. Es que no veo un pimiento, perdonadme, porque no, como estoy con el móvil. Pregunta, ¿puede ser Japón, que Japón se está acercando a Rusia ante la caída de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? Japón está enfrentada con China y los chinos con los japoneses. Sí es cierto que han hecho algunos movimientos porque están sin petróleo. Ahora mismo Japón tiene unos gravísimos problemas de abastecimiento. Están agotando sus reservas. Han empezado a sacar, ya desde hace tiempo, hace muchas semanas, empezaron a sacar sus stocks, sus reservas de petróleo, porque dependen completamente, prácticamente, del petróleo que le venía del Golfo Pérsico. Y ya casi no les llega. De hecho, hay una imagen que comentábamos el otro día de un petrolero llegando a Japón. Una imagen habitual que no tendría más trascendencia. Bueno, pues la situación es tan crítica que salió por la televisión porque era el último petrolero que había llegado y hacía tiempo que no llegaban petroleros y había ido la gente a verlo y estaban ya aplaudiendo y tal. No es coña. Es decir, esto está así. No quiero dejaros de decir, estamos, aunque yo a veces lo cuento así de coña y tal, la situación es crítica. El mes de mayo va a ser un desastre absoluto para los europeos. Y en Latinoamérica no sé cuándo llegará la ola, pero llegará. Es decir, que la crisis económica mundial es salvaje, en la que ya estamos insertos. En Asia están
pero fatal, con recortes, con racionamientos, con manifestaciones, por ejemplo, en Filipinas contra el presidente por la situación económica y la crisis de abastecimiento de petróleo que tienen, con racionamientos en el tema del diésel, de la gasolina, etcétera. La cosa está muy mal. Los fertilizantes, el helio, ¿qué más? El fertilizantes, el helio, no me acuerdo nada más, pero bueno, hasta el aluminio, porque países como Emiratos Árabes Unidos son productores importantes de aluminio. La cosa está muy mal. La energía mueve el mundo. Sin energía, nos vamos al Paleolítico. Y no es que nos vayamos a ir al Paleolítico ahora, pero al disminuir una cantidad importantísima de energía, simplemente es que no va a haber suficiente para todos. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ha pasado siempre. Las élites mundiales acapararán la mayor parte de la energía y los que padeceremos escasez seremos los demás, la mayoría de la población mundial. Me dice Himris, lo ponemos luego en los comentarios que yo sé qué correo quiere daros. Vale, de acuerdo. Pues eso, que la situación es muy grave, gravísima. Y yo lo que percibo, claro, en Madrid, por donde salgo, por donde ando y tal, es que aquí la gente está tranquilamente a sus cosas y tal. Bueno, pues sí, hay una guerra en el Golfo Pérsico, pues sí, tendremos un poco menos de petróleo. Ya tuvimos una crisis del petróleo en los años 70, bueno, 2 y tal. Bueno, pues todo pasa. No, esto no es lo mismo. Aquí no es que los países exportadores de petróleo reduzcan su producción o no te vendan. Aquí es que se está destruyendo capacidad de extracción. Muchos de los pozos se han parado. Esos pozos ya no se pueden, algunos ni se van a poder abrir. Y los que se puedan abrir, que será la mayoría, se va a tardar meses o incluso años. Se habla incluso en muchos casos de más de 5 años. O sea, no es ninguna tontería. Esto no es nada equiparable. No ha sucedido nada equiparable en la historia. La crisis es monumental, es salvaje. Y en fin, no me enrollo más. Mañana, como no está Ezequiel, que está ahí de viaje, Santiago y yo, en mano a mano, ahí haremos el programa y os contaremos un montón de cosas más. Y con esto, a ver, si el jefazo Santiago, que es el que controla esto y bien controla, pues si no yo me desmando y me desparo y me voy por ahí. Pues eso, mañana nos vemos. Venga, hasta luego. Bueno, hasta mañana, ya, nos vemos en nada, mañana mismo, con Santiago. Venga, que un crack. Mañana veis a Santiago y a Santiago diciendo cosas serias, a mí diciendo cosas raras. Venga, nos vemos. Hasta luego.